agradecemos también la confianza del pastor de la iglesia por permitirnos pararnos en este lugar. Y más que una enseñanza es como que compartamos algunas cosas, algunas ideas acerca del Señor y que podamos ser edificados por medio de sus palabras. En esta mañana, el tema que quiero tocar va a sonar un poquito duro, pero que quisiera hablar esta mañana de la desobediencia. El título del mensaje o de lo que quiero compartir con ustedes se llama Cuando decimos no a Dios. ¿Sí? Déjenme ubicarme por acá. A manera de introducción, vamos a definir la palabra desobediencia, ¿sí? Dice que la desobediencia, por lo menos desde el punto de vista bíblico, es el acto de no seguir los mandamientos, leyes y la voluntad de Dios, considerándose una falta grave o pecado que conduce a consecuencias negativas, separación de Dios y hasta la muerte espiritual. Se manifiesta como una falta de fe, rebeldía o terquedad que afecta la relación con Dios. Normalmente la desobediencia comienza con un no o una negativa. Voy a sacar como un buen discípulo del pastor, voy a sacar un as de la manga y voy a decir, ¿cuántos desobedientes vinieron hoy en la mañana? No, gracias al Señor, todos se quedaron por segundo servicio. Fíjense que la palabra no la usamos como para marcar nuestra voluntad. La Real Academia Española dice que el solo uso del no da un sentido contrario a lo que estamos expresando. Podemos decir quiero, podemos decir no quiero. Podemos decir me gusta, podemos decir no me gusta. Se han hecho campañas publicitarias alrededor de la palabra no. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de aquella campaña que decía dile no a las drogas? ¿Sí? Se usó otra campaña internacional que decía no es no. 8 de los 10 mandamientos comienzan con no. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Ahora, el problema es decirle no al Señor, ¿sí? Porque cuando le decimos no al Señor estamos cayendo en una contradicción. Por un lado, cuando llamamos a alguien Señor, ¿verdad? ¿Qué le estamos diciendo? Tú eres quien gobierna. Tú tienes el control. Es un absurdo reconocer a alguien como Señor y luego decirle no a ese Señor. Ahora, durante la mañana vamos a estar, o durante el mensaje vamos a estar viendo 4 personajes que dijeron no al Señor en algún momento de sus vidas. Fíjense que ellos sabían quién era Dios, ellos conocían su poderío, pero en un momento se negaron a obedecerle. Y más que recalcar el hecho de su negativa, ¿verdad? Porque no nos vamos a parar en el aspecto negativo, vamos a recalcar es el carácter de su Dios, que es tu Dios y es mi Dios. El primer personaje del que quiero hablar se trata de Moisés. Los primeros 40 años de la vida de Moisés se podrían resumir en sobrevive al mandato del faraón. El faraón había ordenado que todos los niños hebreos fuesen lanzados al río Nilo. Bueno, Moisés sobrevive a ese mandato, es adoptado por la hija de faraón
con el tiempo es educado, ¿verdad?, en la casa del faraón, pero siendo digamos, un adolescente o un hombre joven, mata a un egipcio que maltrataba y abusaba de un hebreo. Huye de Egipto y se convierte en pastor. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. Estando en esta condición de pastor, ¿verdad? Él cuidaba los rebaños de su suegro. Y en Éxodo 3:3 nos habla de un suceso maravilloso que él logró o que a él le ocurrió en Éxodo 3, capítulo 2, perdón, en Éxodo capítulo 3, versos 2 y 3, dice así: estando allí, voy a leer desde el 1 para que tengamos una idea completa. Dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, lleva las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó como la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía, así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. El verso 4 nos dice: cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, lo primero que quiero resaltar acerca de la vida de Moisés es que este acontecimiento en el monte Horeb cambió radicalmente la vida de Moisés, ¿sí? Fue un antes y un después de ese encuentro en el monte Horeb. Fíjense que Moisés va caminando y ve a lo lejos una llama, una zarza envuelta en llamas, y se queda viendo la zarza y dice: oye, pero esa zarza está envuelta en llamas, pero no se consume el árbol. O sea, el árbol estaba verdecito y las llamas alrededor del árbol. Entonces dice: no, tengo que llegar allá y ver qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Cuando se acerca, se da cuenta que la zarza no solamente no se quemaba, sino que desde la zarza comienza a hablar. Y no solamente que la zarza comienza a hablar, sino que la zarza conoce su nombre. Lo llaman Moisés por su nombre, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer una comparación, porque cada uno de nosotros ha tenido el día donde encontramos la zarza ardiente. Cuando yo estaba pequeño, yo no sé si muchos acá tienen tiempo en el Evangelio. En San José había una iglesia que se llamaba La Zarza Ardiendo. No sé cuántos llegaron a escuchar y conocer esa iglesia. Bueno, entonces, cuando yo estaba pequeño, yo me imaginaba, porque tendría yo como 7 años, yo decía: oye, allá adentro deben tener un caldero gigante, porque la salsa ardiendo, porque yo confundía la zarza con la salsa y yo decía: no, allá adentro tiene que ser como una cocina, una cosa así. Lo que quiero entonces resaltar es eso, que cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llamó y nos hizo conocerle, y ese día aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ese día es un milagro semejante al de la zarza ardiendo. ¿Por qué?
porque eso marcó el antes y el después de nuestras vidas, cuando reconocimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y yo estoy seguro, hermano, que cada uno de nosotros al momento de su conversión, sucedió algo milagroso en su vida. Yo soy de los que sostienen que nadie se levanta un día diciendo, hoy como que tengo ganas de meterme evangélico, ¿sí? La palabra de Dios dice que no hay justo, pero no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, de manera que ninguno de nosotros buscaba al Señor y el Señor propició un milagro. En mi caso, una hermana me dijo, como el Señor, a mí me pasó como a la samaritana, el Señor me dijo todo lo que había hecho, ¿sí? Y desde ese momento yo supe que me había encontrado con el Dios vivo, con el Dios verdadero, y que desde ese día mi vida acababa de cambiar, ¿sí? Si vamos bíblicamente, probablemente ese día también es el día de nuestro nuevo nacimiento. Hermano, y no hay un milagro mayor en su vida y en la mía que usted y yo hayamos nacido de nuevo. El día que nacemos de nuevo, se nos es insertada la naturaleza divina en nuestra vida. De manera que desde ese día, nosotros lo que veníamos realizando, cuando queremos volver a comenzar a hacerlo, sentimos el rechazo, ¿sí? Y déjeme decirle algo, ese día es más importante que el día que usted se convirtió en padre, el día que usted se convirtió en madre, el día de su matrimonio, porque ese día usted pasó de muerte a vida. Un segundo milagro portentoso. A veces decimos, no, pero es que el Señor o sea, yo creo que no ha hecho nada en mi vida. ¿Te parece poco que haya cambiado tu naturaleza? ¿Te parece poco que haya cambiado tu manera de pensar y ahora tú eres una nueva persona? Y no solamente que eres una nueva persona, sino que ahora posees la naturaleza divina en ti. Entonces fíjense algo. Yo quería basar mi mensaje esta mañana leí como prefacio el capítulo 3, ¿verdad? Pero en el verso 10 del capítulo 3 de Éxodo, el Señor le dice a Moisés, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero insistió Moisés, supongamos que me presente ante los israelitas y que les digo, el Dios de sus antepasados me han enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Fíjense algo, Moisés está preveyendo, ¿verdad? Como el pueblo de el pueblo de Israel estaba influenciado por la cultura egipcia, ellos conocían todos los dioses egipcios, de manera que no era una novedad que alguien llegara y dijera, vengo en el nombre del Dios tal. Por eso Moisés le dice, ajá, ¿y quién le digo yo que me mandó? Entonces, bueno, el Señor comienza a decirle, mira, en este monte vas a venir, vas a adorar, vas a traer a mi pueblo. Y comienza Dios a darle una serie de directrices, pero vemos entonces, y podríamos pensar que el capítulo 4 de Éxodo comenzaría con algo así más o menos. E hizo Moisés como Dios le ordenó y obedeció a todo cuanto le ordenó. Pero ¿cómo comienza el capítulo 4 de Éxodo? Moisés volvió a preguntar. Aquí, esta es la nueva versión internacional, pero hay otras versiones que dicen,
Y Moisés protestó. O sea, Moisés se estaba negando a hacer todas las cosas que Dios les estaba mandando. Y entonces Dios comienza como a tratar de darle confianza a Moisés y le dice, mira, lanza la vara que tienes en tu mano. Ella se va a convertir en serpiente. Cuando la vuelvas a tomar, se va a volver a convertir en vara. Mete tu mano en el pecho y al sacarla, la mano estaba leprosa y al volverla a meter, volvió a estar sana de nuevo. Quiero decir que Dios estaba tratando de darle seguridad a Moisés de que Él estaba con él y que a través de él Dios iba a hacer hechos portentosos, ¿sí? La misma promesa la tiene usted y la tengo yo. Según Marcos 16, verso 17 dice, estas señales seguirán a quienes, a los que creen. ¿Qué van a pasar? En mi nombre, ¿qué va a pasar? Echarán fuera, tomarán cosas mortíferas, hablarán en nuevas. Amén. Entonces, Dios también a nosotros nos ha dado seguridad de respaldo, de que no es solamente la palabra, sino que con hechos físicos, Dios estaba mostrando que Él iba a estar con su pueblo. Pero fíjense, vamos a Éxodo capítulo 4, verso 10. Sigue Moisés negándose, ¿verdad? Dice, verso 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado de ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho hablar. Continúa Moisés resistiendo la voluntad de Dios, resistiendo al mandato de Dios. Y el Señor continúa dándole explicaciones, tratándose de que el hombre, tomara confianza, pero vemos que él continúa negándose. En el capítulo 4, verso 13 dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otro. Imagínense, Moisés resistió 5 veces las órdenes que el Señor le estaba diciendo. A pesar de ver la señal de la serpiente, a pesar de la mano en el convertirse, ver la lepra en su mano, Moisés continuaba haciendo resistencia a la voluntad del Señor. Fíjense que entonces de acá quiero que tomemos o que observemos. Dice, el verso 14 dice, y entonces el Señor se enojó con Moisés. No dice qué hizo el Señor para que Moisés notara que el Señor se había enojado. No dice si el Señor alzó la voz, no dice nada. Pero ese enojo del Señor, ¿qué pasa? Hace que Moisés reflexione, ¿verdad? Y entonces se someta a la voluntad de Dios. Entonces, gracias a Dios, Moisés obedeció y Dios entonces le da una segunda oportunidad. Y Moisés aprovechó de tal manera esa oportunidad que construyó una relación con el Señor. Fíjense que Éxodo 33:11 nos dice, dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Moisés aprovechó esa segunda oportunidad y permitió que el Señor moldeara su carácter. Recordemos que este hombre en su juventud había sido violento, de hecho había matado a un egipcio, ¿verdad? Esa es la causa por la que sale de Egipto. Pero él permitió que Dios moldeara su carácter, que Dios trabajara en su vida. Y entonces
luego vemos en Números capítulo 12, verso 3, que nos describe a Moisés y dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Podemos entonces, no sé si usted puede visualizar, pero el cambio de Moisés por la aceptación de la voluntad de Dios en su vida. Cómo Dios pudo transformar, cómo Dios pudo hacer, cómo Dios pudo trabajar y cómo Moisés construyó una relación con el Señor. Ahora, fíjense algo, el segundo personaje del que quiero hablar se trata del hijo pródigo. Este personaje no es real, se encuentra en una parábola y lo traemos a colación porque la parábola describe cómo somos nosotros y cómo es el carácter de nuestro Dios. El hijo pródigo tenía todo lo que su padre entendía que él necesitaba. Pero este hijo quería más bien quería algo diferente. Quería experimentar cosas nuevas. Quería tomar decisiones él. Que sus decisiones que su padre no interfiriera en las decisiones que él tomaba. El hijo pródigo es el hijo que nació con la bendición de vivir en la casa de su padre. Pero este hijo quiere sentir que se siente estar fuera de la casa de su padre. Esto me parece tanto a una familia evangélica criando a sus hijos, ¿sí? Y por eso lo traigo a colación, porque muchos hijos, ¿verdad? Quieren experimentar, quieren conocer, quieren saber. Dice, por ejemplo, un joven, tengo amigos que nunca han ido a la iglesia. Ellos tienen una vida más divertida y más chévere que la mía. ¿Qué pasaría si salgo del ala de mi papá? ¿De qué me estoy perdiendo? El hijo pródigo era infeliz y estaba en constante queja. Decidió aventurarse, dejarlo todo y liberarse, ¿sí? Probar nuevas experiencias que nadie se la contara. Mi mamá tiene un dicho acerca de eso y es que nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Usted puede decirle a alguien, no, te va a ir mal, ten cuidado, no te vayas, cuidado que tú no conoces nada ya. Sin embargo, nos vamos, hasta que tenemos un choque con la realidad, ¿verdad? Y vemos cómo son las cosas de verdad. ¿Qué era lo que había de esperarse en esa decisión del hijo pródigo? Pues nada, que su decisión iba a fallar. Si salirse de la protección de su padre y de la bendición, todos conocemos la historia. Tuvo una caída en picada. Y esa picada fue tan veloz que sin darse cuenta un día estaba comiendo el alimento que le iban a dar los cochinos. Yo me imagino que no era alimento concentrado, yo creo que era todos los desperdicios que recogían de las haciendas y esas cosas, o del criadero. El punto es que el hijo pródigo descendió porque decidió separarse de la voluntad de su padre. Y cuando no vio otra salida, ¿qué hizo el hijo pródigo? ¿Quién me ayuda? Pidió una nueva oportunidad, ¿verdad? El hijo pródigo dice, ¿quién me ayuda? Lucas capítulo 15, verso 17. Ajá, por favor. ¿Quién lo tiene? El 18.
Ok, podemos ver entonces que el hijo pródigo, al verse en las condiciones en las que estaba, trabajándole a una persona que no conocía, y que el alimento ni siquiera, porque ese alimento era robado, a él no le estaban dando las sobras, él tenía que comer, de paso tenía que comer de eso. Entonces, fíjense algo, muchas personas, o como decía antes, muchos de nuestros hijos no conocen la protección que tienen junto con nosotros, junto con la educación evangélica que le estamos dando, ¿verdad? Y ellos piensan que de repente la cosa fuera como más chévere, más sabrosa, mejor, ¿sí? Más emocionante por lo menos, ¿no? Eso es, venía a la iglesia, nada de eso. El hijo pródigo no quería nada de eso. Pero al verse en esa condición, dice uno de los versos que a mí más me gusta, dice que el verso 15-17, según la Nueva Traducción Viviente, dice cuando finalmente entró en razón, pero la Reina Valera dice, pero volviendo en sí, ¿sí? O sea, dándose cuenta. Podemos ver que este hijo, al ver su situación, reflexiona digo, pero bueno, ¿cómo yo estoy en esta condición? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Sí? Reflexionó, pensó, y no solamente, y aquí vemos las muestras del verdadero arrepentimiento, porque él no solamente se quedó en que pensó y se dio cuenta de que estaba en una situación difícil, sino que dijo, voy a ir donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra ti. No merezco que me llames tu hijo, ¿sí? Hazme como a uno de tus jornaleros. Y podemos ver que, y es una de las cosas que quiero recalcar, el carácter de Dios. Vemos que dice, el verso 20 dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Cuántas veces el Señor nos ha visto de lejos y se ha compadecido? Nos ha ayudado a veces sin ni siquiera nosotros pedir, sin siquiera saber que nosotros le vamos a pedir perdón. El Señor ya nos está ofreciendo su ayuda, su comprensión, su amor. Entonces podemos ver que quiero recalcar es eso, el carácter del Padre, el carácter de Dios en este caso representado en este hombre. Dice, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Borrón y cuenta nueva, ¿sí? El hijo pródigo había conocido a su padre de toda la vida, había experimentado las bendiciones de ser su hijo por mucho tiempo, pero él le dijo a su padre, él le dijo no a su padre y no valoró lo que tenía. Sin embargo, vemos que su padre le da una nueva oportunidad. El tercer personaje del que quiero hablar es de Pedro. Es una persona real, 3 años al lado del Señor, parte del círculo íntimo del Señor, testigo de los milagros, aprendiz de sus enseñanzas. De hecho, él menciona en una de sus cartas que él escuchó cuando, imagínense el privilegio que tuvo Pedro, ¿verdad? Y dice, él escuchó al Padre decir, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Imagínense ustedes, camina sobre las aguas, vio al Señor transfigurado. ¿Quién me acompaña a Juan capítulo 13, versos 8 y 9? Ajá.
por favor, el que lo tenga y me lo pueda leer. Amén. Fíjense, otro hombre haciendo resistencia a la voluntad de Dios. El Señor le dice, toma una toalla, ¿verdad? Y que va a lavarle los pies a sus discípulos y él le dice, ni loco, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo se te ocurre? Gracias a Dios en ese momento reflexiona porque el Señor le dice, bueno, si tú no te dejas lavarlo, no podrás ser mío, o sea, no podrás compartir conmigo. Al escuchar eso el hombre dijo, no, mira, entonces la cabeza, los pies, lo que usted diga que hay que lavarse, eso es. Pero a pesar de eso, una de las cosas por las que Pedro es recordado es porque negó a su maestro, ¿recuerdan? Vamos a Marcos capítulo 14, verso 27 al 31. ¿Alguien lo tiene ya? Por favor. Perdón, hermana, es 14, 27 al 31. Ok, no, está bien. Podemos ver entonces, el problema no es, o no vamos a decir que no es el problema, sino que la situación podía haberse remediado si Pedro hubiese escuchado al Señor, ¿verdad? El Señor le dijo, mira, todo, está escrito que herirán al pastor y todos se van a dispersar. Y dijo, no, yo no, confiando en su fuerza. Aunque todos estos te dejaren, yo no, yo voy y moriré contigo. Dicen, ¿sí? ¿Y qué sucedió, hermano? Yo creo que, mire, esta escena es una de las más tristes de la Biblia. Además, quisiera que me ayudaran Lucas capítulo 22, versos 60 al 62. ¿Alguien lo tiene? Ajá. Yo digo que esa es una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano.
o a un siervo del Señor sentir la mirada del Señor cuando le estamos fallando. Oye, qué terrible yo creo que tal vez Pedro diría, trágame tierra. Por lo menos, porque viendo al Señor azotado, golpeado, encadenado, y que el Señor voltee y te vea. Wow, o sea, para mí es demasiado traumático. Pero fíjense algo, y es aquí donde vemos la bondad y la misericordia de nuestro Señor. A pesar de eso, Pedro fue restaurado, ¿sí? Y yo trato de imaginarme el momento que Pedro le niega y el momento en que vuelven a hablar. Oye, no, yo me imagino que no hallaba qué decir, o sea, ¿qué dices si te lo advertí? Te dije que te iba a pasar. Fíjense algo, y uno podría sacar una enseñanza acerca de esto. Muchas de las cosas que a veces hacemos y hacemos por desobediencia, el Señor nos lo ha advertido. A veces cuando, por ejemplo, la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y es una fascinación que muchos tienen y comienzan entonces a inventarse como otro evangelio y dicen, no, pero es que yo le voy a predicar y yo lo voy a convertir. Como que si uno tuviese el poder de convertir a alguien, si nosotros tuviésemos el poder de convertir a alguien, no necesitaríamos al Señor. Pero, sin embargo, el Señor en su amor, en su misericordia, perdonó esa falta, hermano. Perdonó esa falta y sabemos que Dios restauró a Pedro y le dio otra oportunidad. Vuelvo a decir, qué difícil debe ser, no sé si alguno acá ha pasado por la situación de fallarle al Señor. Hermano, y cuando le fallamos al Señor necesariamente necesitamos, si usted y yo somos hijos del Señor, vamos a sentir tristeza en nuestro corazón. Tristeza de haberle fallado. ¿Por qué? El Espíritu Santo está en tu vida. El Espíritu Santo está en tu corazón. Eso es lo que revela que tú eres un hijo de Dios. Y si tú puedes cometerle una falta al Señor y no sentir tristeza, hermano, tenemos un grave problema. Probablemente no hayamos nacido de nuevo. Si usted y yo podemos cometer y faltarle respeto al Señor sin sentir tristeza profunda en nuestro corazón, oye, hay un problema. Y si es así, no conozco la vida de ninguno, de nadie, ¿verdad? Pero si es así, hermano, si puedes hacerlo, el consejo es, llega al Señor, pídele, Señor, quiero nacer de nuevo. Señor, ten piedad de mí, pon tu Santo Espíritu en mi vida, ¿sí? Para poder hallar esa fortaleza para resistir pues las cosas ese momento difícil en el que le vamos a fallar o que le hemos fallado al Señor. Por último, y voy rápido creo, voy muy rápido, ¿verdad? Al principio lo corté mucho porque dije, no, voy a tratarme como hora y media hablando todas las cosas que quería hablar con ustedes. El último personaje del que quiero hacer referencia somos tú y soy yo, ¿sí? Pedro y Moisés fueron hombres falibles que tenían un Dios extraordinario. Tú y yo tenemos un Dios extraordinario. Si preguntáramos ahora cuántas veces usted y yo le hemos dicho no al Señor, ¿qué cuenta nos daría? Tal vez no como Pedro que una, ¿verdad? Yo creo, en mi caso, yo digo que si aquí habemos 400 hermanos y por mérito yo debo ser como el 399,
para no decir que soy el último y pecar de falsa humildad, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? Ahora, tenemos que reconocer que cuando le hemos dicho no al Señor, no es porque no le conozcamos. El Señor ha hecho portentos y maravillas en nuestra vida. Nos ha socorrido, ha sido fiel aún cuando nosotros hemos sido infieles. Nos ha ayudado, nos ha sanado, nos ha provisto. Y sin embargo, nosotros, al igual que Moisés, estamos haciéndole resistencia al Señor. Fíjense que tal vez algunos de los que están acá se pregunten, oye, no sé, es una suposición. Oye, ¿qué hago yo en esa iglesia? ¿Qué hago yo en ese sitio? ¿Por qué sigo al Señor? ¿Por qué me digo que soy evangélico? Una de las cosas que podríamos, para dar respuesta a eso, es porque un día viste la zarza. Un día te encontraste con el Señor y supiste que no ibas a ser el mismo. ¿Sí? Y a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras negativas, tú sigues intentándolo. Y esa fuerza no viene de ti, viene del Señor. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él sigue cumpliendo lo que ha prometido. Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces tú y yo tenemos esperanza. Si tú alguna vez le has dicho no al Señor y reconoces, me he negado a hacer lo que el Señor quiere, me he negado a comprometerme con su casa, me he comprometido, he rechazado comprometerme, y disculpen que use esta palabra, con mis bienes, pensando que la iglesia te está robando, que la iglesia te está estafando. Cuando le has dicho no al Señor, no puedo visitar a un hermano, no puedo visitar a un enfermo. La verdad es que no es que no podamos, sino que no hemos querido. En conclusión, podemos encontrar que Dios es paciente y es fiel. Siempre nos da oportunidades de arrepentimiento, siempre nos está llamando. El llamado entonces a nosotros es decirle sí al Señor. No hagas más oposición. Recuerda que tu Dios es el mismo Dios de David, de ese asesino, de ese adúltero, pero que con una relación con el Señor llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Podemos ver a Abraham, embustero, cobarde, y sin embargo, al tener una relación con ese Señor, se convirtió en el padre de la fe. ¿Te imaginas cuántas cosas puedes hacer tú al lado con el Señor, diciéndole que sí al Señor, obedeciéndole, diciendo sí? Es que es la acción lógica cuando llamamos al Señor nuestro Dios, o a nuestro Dios Señor, el que le obedezcamos. Es cierto, no es fácil en muchas ocasiones, pero como Moisés tenemos que saber que Él está con nosotros, que sus portentos y milagros están a tu lado, ¿verdad? Y que Él transforma vidas y da segundas oportunidades. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi pastor por acá.